Y vamos a ir a la palabra porque hoy queremos meditar en una palabra que tenemos que tomarla con mucha humildad. Se requiere mucha humildad para recibir esta palabra. Y si usted toma esta palabra con mucha humildad, esta palabra le va a bendecir. Esta palabra le va a hacer entender qué es lo que Dios desea de usted. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. Pero yo le voy a pedir que usted sea humilde. Le pido ese favor en el nombre de Jesucristo. Que sea lo suficientemente humilde para recibir esta palabra. Le damos lectura a Mateo 16, 24. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea todo conmigo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mire qué interesante lo que el Señor Jesucristo dijo. Qué palabras tan interesantes, que se requiere mucha humildad para aceptar, para creer, pero sobre todo para vivir esa palabra. Siéntese, por favor. Sí que va a estar interesante este tema. Y le repito, sea humilde, por favor. Le voy a titular al mensaje de esta tarde: la muerte del alma en la cruz de Cristo. ¿Se escuchó? La muerte del alma en la cruz de Cristo. Y se requiere mucha humildad para creer esto. ¿Saben por qué? Porque no nos gusta que nos hablen de muerte. No nos gusta pensar en la muerte. No nos agrada que nos hablen de muerte. Pero lo poderoso de este texto, Mateo 16, 24, es que Dios está hablando de que el alma tiene que ir a la cruz. Este texto de Mateo 16, 24 está hablando de un asunto de muerte, pero no se debe de entender físicamente. No es una muerte física. Está hablando de una muerte almática. Está hablando de un asunto espiritual. De hecho, las palabras del Señor Jesucristo comienzan con un llamado a todos los creyentes. Y es un llamado a renunciar a nosotros mismos y tomar la cruz para seguir al Señor en esa experiencia de estar crucificado también. Ese es el llamado. De una manera general, ese es el mensaje principal de Mateo 16, 24. Un llamado a renunciar a nosotros mismos. La mayoría de los creyentes en todas las iglesias, en todas las congregaciones, han tomado este texto de negarse a sí mismo y de tomar la cruz de una manera muy superficial, de una manera muy ligera, de una manera muy suave. Pues en realidad, en la vida de muchos creyentes, en el diario vivir, en el día a día, en muchos creyentes no se mira una vida abnegada por Cristo.
En el día a día de muchos creyentes no se mira una vida crucificada en la cruz de Cristo. Y por esta razón, ahora tenemos un evangelio distorsionado, donde se le da más importancia a la exaltación del yo, al éxito del yo, a la satisfacción del yo, y poco de Cristo. En este evangelio sin cruz, es un evangelio, hermanos, en el cual se hace énfasis en la satisfacción del alma por sí misma, y se usa a Cristo como una simple excusa para buscar satisfacción y realización sin ningún compromiso serio con Dios. Seamos sinceros, ¿cómo vive gran parte de los que se llaman cristianos? ¿Cómo actúan gran parte de los que se dicen ser cristianos? Hermanos, se ha corrompido tanto la esencia del evangelio que hoy muchos creyentes tienen un evangelio sin cruz, un evangelio sin Cristo, un evangelio libertino, mundano, pagano, en el cual no se tiene ni se conoce la experiencia de la cruz en la vida práctica de aquellos que son llamados cristianos. Estoy hablando de una realidad que se mira en el día a día de muchos cristianos. No se mira una vida crucificada, no se mira una vida abnegada por Cristo. Es muy importante entonces que entendamos espiritualmente, repito, espiritualmente las palabras dichas de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a los discípulos: si alguno, me llama la atención esa frase, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que yo voy a empezar a sacar algunos detalles del bosquejo. Número uno, lo que hace el Señor Jesucristo es un llamado voluntario. Es un llamado voluntario. Él comienza con estas palabras haciendo un llamado voluntario. Si alguno, eso significa que no todos iban a querer. Eso significa que no todos estarían dispuestos. Si alguno contempla la posibilidad de que serán pocos, contados. La palabra alguno me da a entender que no es para todos ese llamado. Si alguno implica una acción voluntaria, si alguno quiere, ahí está la voluntad. Si alguno tiene la voluntad, si alguno quiere venir en pos de mí. Y me voy a detener en ese primer aspecto, porque este llamado de Cristo es para gente que entiende, escuche, es para gente que entiende que es un llamado al sufrimiento. Es un llamado a negarse a sí mismo. Un llamado a padecer voluntariamente por Cristo. Este llamado implica sufrir por Cristo. Este llamado no es para gente cobarde. Es para gente que realmente está dispuesta a asociarse con la cruz de Cristo, a identificarse con la muerte de Cristo, a unirse con la muerte de Cristo. No es para gente que no estén dispuestos a sufrir. No es para gente que no estén dispuestos a padecer como Cristo padeció.
Escucha, porque estoy hablando cosas serias. La gente que no está dispuesta a sufrir no podrá venir en pos de Cristo. La gente que ama más su propia vida más que al Señor Jesucristo nunca podrá ser un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Dale fuerte el aplauso. Mire que cuando el Señor Jesucristo estaba hablando esto, me llamó mucho la atención hoy en el día que me la pasé meditando este texto. Y ¿saben qué encontré? Que minutos antes, porque así lo muestra el contexto, minutos antes que el Señor dijera estas palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Minutos antes, escuche con atención, uno de sus discípulos, que no había comprendido el porqué del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, cegado por la autocompasión y lleno de cobardía por el sufrimiento, le dio lugar al diablo en su propia vida. Y antes, unos minutos antes que el Señor dijera esta palabra, llama al Señor Jesús y lo pone aparte, lo jaló aparte, lo llamó aparte y le recomendó al Señor que tuviera compasión de sí mismo y que evitara el sufrimiento y muerte de cruz. El contexto dice que el Señor les estaba hablando de lo que iba a padecer y de la forma de cómo iba a morir. Versículo 21 de ese mismo capítulo, vamos a mirar el contexto para entender el texto dentro de su contexto. Mateo 16, 21, mire lo que pasó ahí. Ahí comienza esa historia. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, escucha esa palabra, le era necesario ir a Jerusalén de vacaciones. No, era necesario que fuera a Jerusalén y padecer mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Mire, él sabía lo que le esperaba en Jerusalén y no se rehusó a ir. Él sabía y tuvo como una necesidad ir a Jerusalén y padecer sufrimiento, y no solamente sufrimiento, sino llegar hasta la muerte con la esperanza y la promesa de resucitar al tercer día. Y mientras el Señor estaba hablando estas palabras: voy a ir a Jerusalén, voy a padecer mucho por la gente, de los ancianos, de los sacerdotes y de los escribas, y me van a matar, inclusive me van a matar. Mientras él estaba explicando esto, que iba a padecer, de que iba a sufrir, haciendo énfasis en lo que implica la cruz, en lo que significa la cruz, en lo que produce la cruz, Pedro, siendo un instrumento del diablo en ese momento, mire con las palabras con las que salió, versículo 22. Te digo que hay gente dentro de las iglesias que no tienen discernimiento, hermanos, y Pedro es un ejemplo de ellos. Mire con las palabras con las que sale Pedro. El Señor diciéndole: yo voy a ir a la cruz, voy a morir, pero voy a resucitar. Miren, Pedro no entendió nada.
Pedro no entendió nada del significado de la cruz, de lo que implica la cruz, así como hay muchos creyentes hoy en las iglesias faltos de discernimiento que no entienden nada de lo que es la cruz, lo que implica la cruz, lo que significa la cruz y del porqué en la cruz y lo que produce la cruz. Mire con las palabras con las que sale Pedro. ¿Sí lo está leyendo conmigo? Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ahora yo le voy a explicar la palabra reconvenirle para que entienda las palabras de Pedro. Esta palabrita reconvenirle significa prohibir con exhortación. Significa amonestación. Significa reprensión. Significa censura. Sí, literalmente Pedro comenzó a regañar al Señor Jesucristo. Lo reprendió. Increíble, hermanos. Se necesita no tener discernimiento para negarnos, para resistirnos, pasar por la experiencia de la cruz. Cuando sabemos que la cruz era necesaria para que muriera, porque si no moría, no teníamos promesa de resurrección, ni promesa de vida eterna, ni salvación, ni perdón de pecados, ni el derramamiento de la sangre para que nos limpiara y nos santificara y nos hiciera reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Nada de eso, hermanos, existiría si no moría Él en la cruz. Pedro no entendía eso. Ahora escucha el contenido de las palabras del diablo en la boca de Pedro. Señor, ten compasión de ti. Dicho de otra manera, piensa en ti. Pobrecito de ti. Vas a sufrir. Te va a doler. Tú como hijo de Dios no puedes sufrir de esa manera. Mire la astucia de esas palabras. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué significa? Nunca vaya a sucederte esto. Señor, eso no te puede suceder a ti. Tú eres hijo de Dios. Y los hijos de Dios no sufren en ninguna manera. Era lo que Pedro le estaba diciendo. Era lo que Pedro estaba sembrando o quería sembrar en el Señor Jesucristo. Y a través de las palabras de Pedro, Satanás quería evitar el sufrimiento. Era Satanás el que estaba detrás de las palabras de Pedro, tratando de evitar la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Porque si Él no moría en la cruz, no tendríamos esperanza de vida eterna para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. La muerte era indispensable. Porque sin muerte no hay resurrección. Y si no hay resurrección, no hay vida eterna. Para que la vida pueda darse, manifestarse, se tiene que morir primero. Ahora, a mí me sorprende al escuchar las palabras del diablo, porque no eran palabras de Pedro simplemente, eran palabras de Satanás. Y yo meditaba en esto y me sorprendía. ¿Desde cuándo al diablo le interesa el sufrimiento de los creyentes? ¿Desde cuándo el diablo se anda preocupando de que los creyentes sufran? ¿En serio a Satanás le preocupa el sufrimiento de los hijos de Dios? ¿En serio? ¿Se preocupa tanto que los hijos de Dios sufran?
Si lo único que sabe hacer ese desgraciado es provocar dolor, muerte y sufrimiento en la persona. Pero el diablo es tan astuto que cuando él produce el sufrimiento en la vida de los cristianos, no le importa. Pero cuando el sufrimiento es por causa de Cristo, entonces sí se pone compasivo el desgraciado, se pone compasivo el miserable y empieza a recomendar a las personas que no sufran por Cristo, que tengan compasión de ellos mismos, que los hijos de Dios no pueden sufrir. Mire qué desgraciado y miserable es el diablo. Cuando él produce el sufrimiento, no le importa. Pero cuando entendemos que tenemos que sufrir por Cristo, muy chulo, entonces sí se pone compasivo, entonces sí se preocupa. El Señor lo reprenda. Y esto que Satanás le estaba diciendo al Señor Jesucristo, escuche con atención, esto mismo que el diablo le estaba diciendo al Señor Jesucristo, es lo mismo que le está diciendo a los creyentes que tratan de evitar la cruz de Cristo, no queriéndose negar a sí mismos. Mire, escuche esto. Esta mentalidad de no sufrir nada por Cristo, que es tan popular hoy en día, que ya se metió dentro de la iglesia, esa mentalidad de no sufrir nada por Cristo, porque Cristo ya sufrió todo por nosotros, es una mentalidad maligna, diabólica y satánica. Es el mismo Satanás hablando de nuevo en aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. El Señor sabía que no eran palabras de Pedro. Él entendió que era la voz de Satanás hablando a través de la boca de Pedro. Versículo 23 de ese mismo capítulo. Vamos a ir de una manera continua, examinando los detalles. En el 23, después que termina hablar el diablo en la boca de Pedro, el Señor dice que le dijo, pero él, volviéndose a Pedro, mire lo que le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, o en los asuntos de los hombres. Y de esta lectura yo veo muchas cosas importantes. Número uno, el concepto maligno de que el creyente no debe de sufrir nada por Cristo es un tropiezo para ser un verdadero discípulo del Señor. Este concepto de que no debemos de sufrir nada porque Él ya lo pagó todo es un tropiezo para experimentar la muerte del alma en la cruz de Cristo, la negación del yo en la cruz de Cristo. Algo más, el creyente que solo mira las cosas del hombre y no las cosas de Dios, siempre tendrá como estorbo y tropiezo el sufrimiento y la muerte del yo pecaminoso en la cruz de Cristo. Qué profundas son las palabras del Señor. Y qué terribles son las palabras del diablo. Ahí tenemos dos palabras: las palabras del diablo y las palabras de Dios. Las palabras de Cristo. Cristo diciendo: voy a la cruz, voy a morir, y si alguno quiere venir, tome su cruz y vaya conmigo. Esas son las palabras del Señor. Y por otro lado el diablo: no vayas a sufrir, no vayas a la cruz. Estas mismas palabras satánicas se están escuchando en forma de pensamientos en la mente de muchos cristianos, en la mente de muchas personas, en la mente de mucha gente metida en las iglesias que no quieren sufrir nada por Cristo.
absolutamente nada por Cristo. Están en la iglesia, pero tienen mucha compasión de sí mismos y por ello evitan toda clase de compromisos que les implique sufrir, que les implique padecer por causa de Cristo. El llamado a seguir a Cristo entonces es para gente valiente que esté dispuesto a soportar todo por amor al Señor. Creyentes que saben que para vivir eternamente en Cristo es necesario negarnos a nosotros mismos. Los cobardes no entienden esto porque les gana el miedo a sufrir por el Señor. Aspecto número 2. El llamado incluye un acto de muerte en la cruz. Mateo 16:24. Vamos a regresar al texto donde estamos analizando, el texto base, el texto central. Después que el Señor llama, si alguno quiere venir, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Me voy a detener en esa frase. Niéguese a sí mismo. Entonces el llamado incluye un acto de muerte en la cruz. Cristo, después de llamar, si alguno voluntariamente quiere, le pide que se niegue a sí mismo. Y negarse a sí mismo significa despojarnos de nosotros mismos. Significa renunciar a nosotros mismos. Y la traducción interlineal griego-español dice repúdiese a sí mismo. Va más fuerte. Pone una palabra más fuerte, repúdiese a sí mismo. Entonces, en la mentalidad de Cristo, negarse a sí mismo es morir a nosotros mismos. La expresión niéguese a sí mismo habla de un acto de muerte. Claro está que no es muerte física, sino la muerte de todo lo pecaminoso y de todo lo maligno del alma. Porque debes de saber que aunque Dios ya salvó el alma, aunque el alma ya tiene promesa de salvación, el alma, tu alma, mi alma, sigue siendo rebelde en muchas áreas. Sigue siendo maligna en muchas áreas. Y evidencia de ello son los malos pensamientos que todos los días salen del alma. Los malos deseos que todos los días salen del alma. ¿O quién no piensa mal aquí? Levante la mano para que me tome una foto con él y lo presuma como el más santo de la iglesia Linaje. Todos tenemos un problema pecaminoso en el alma, hermanos. Y aunque el alma ya tiene promesa de salvación, sigue teniendo un problema maligno. Y a Dios no le interesa nada de lo maligno y de lo pecaminoso del alma. Todo lo maligno y lo pecaminoso de tu alma es un estorbo y tropiezo para seguir fielmente al Señor. No podemos vivir en Cristo únicamente de manera almática, y ese es un problema que se está mirando hoy en las iglesias. Cristianos meramente almáticos, emocionalistas, de un momento como llamarada de petate en la iglesia, en el culto, pero fuera de la reunión, de la asamblea, de la congregación, meramente almáticos, sin ningún compromiso espiritual con Dios, sin ningún sacrificio espiritual con Dios, sin ningún cambio ni negación para con Dios. Entonces no podemos vivir únicamente de manera almática porque es muy problemático. No podemos seguir y servir a Cristo únicamente de manera almática porque sería muy pecaminoso.
ello, en todas las cartas de Pablo sobresale un llamado. Y ese llamado en el cual Pablo le da mucho énfasis, el llamado de vivir en Cristo por el Espíritu. Siempre miramos a Pablo diciendo: andad en el Espíritu, vivid en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, servir en el Espíritu, porque hasta el servicio tiene que ver con el Espíritu, la adoración tiene que ver con el Espíritu, todo tiene que ver con el Espíritu. No dice anda en el alma, vive en el alma, guíate por el alma, sirve en el alma, adora en el alma. No, todo tiene que ver con el Espíritu. ¿Y por qué se le da énfasis al Espíritu? Porque el alma es muy traicionera, el alma es muy rebelde, el alma es muy incierta, el alma es muy pecaminosa, el alma es muy problemática. Pero nosotros los cristianos, hermanos, le damos más importancia al alma. Ay, lo que yo siento. Ay, lo que yo quiero. Y por causa del alma, que se convierte en un tropiezo en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en lo que yo me imagino. Muchas veces, por causa del alma, por lo que yo siento, por lo que yo quiero, por lo que yo pienso, nos vamos de la iglesia. Nos vamos de Cristo. Y esas actitudes malignas del alma tienen que ir a la cruz. En serio, mi hermano, el alma de usted, el alma mía es muy peligrosa. Tiene un problema serio de pecado. Aunque usted se sienta y crea que su alma es muy buena, internamente tiene un problema pecaminoso delante de Dios. Aunque usted sea muy refinado y muy educado en sus palabras y muy letrado, no importa la profesión, el título, la maestría que tenga, usted tiene un problema pecaminoso dentro de su alma. Y a Dios no le interesa tratar con ese problema pecaminoso. A Dios le interesa tratar con el Espíritu, guiarlo en el Espíritu, a que usted aprenda a vivir en el Espíritu, a que usted aprenda a servir en el Espíritu, a que usted aprenda a andar en el Espíritu, no en el alma. ¿Saben qué me sorprende? Espero que lo encuentre ahorita rápido. Vaya conmigo al último texto de 2 de Timoteo, y que es un tema que no he desarrollado. Todavía lo traigo como semilla, esa palabra, como semilla sembrada en mi espíritu. Los últimos textos de 2 de Timoteo. Hay algo tremendo en eso. Ahorita les doy el versículo 22, el último versículo de 2 de Timoteo, el último, váyase al último capítulo, 4:22. Mire lo que revela. ¿Sabe qué me sorprende ahí? Que el alma no se le toma en cuenta para nada ahí. No se le toma en cuenta para nada el alma ahí. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Punto, se acabó. Se acabó. ¿Por qué no toman en cuenta el alma? ¿Por qué no dice el Señor Jesucristo esté con tu corazón, el Señor Jesucristo esté con tu alma? Con tu espíritu. Es con tu espíritu el trato que Dios tiene contigo, con tu espíritu. ¿Y sabe qué es lo que Dios desea de tu alma? ¿Sabe qué es lo que Dios desea de tu alma? Que muera en la cruz, que esté en la cruz. Y mientras Dios quiere que tú andes en el espíritu y tratar contigo en el espíritu, nosotros aferrados que trate con el alma, que nos hable en el alma, que nos guíe en el alma. Es con el espíritu. El Señor esté con tu espíritu. Punto. La gracia sea con vosotros. Amén. Me parece demasiado poderoso y profundo esto, lo que está revelando. Entonces, la única forma
en la que Dios quiere tratar con el alma es mediante la cruz. El alma tiene que ir a la cruz, porque ahí en la cruz tiene que ser despojada, liberada de todo lo pecaminoso que se nos pegó como herencia de Adán, y de todo lo pecaminoso que se nos pegó desde pequeños cuando empezamos a crecer en desobediencia y en rebeldía. Es en la cruz como un acto de purificación para el alma. Por eso tiene que estar en la cruz. El alma tiene que morir en la cruz para que entonces pueda manifestarse la vida de Dios en ella. Y mi deseo en esta tarde es que usted comprenda, mi hermano, que negarse a sí mismo significa morir a todo lo maligno del alma. Es la negación del yo pecaminoso, la muerte del yo pecaminoso. Y eso me lleva al tercer aspecto. Dios dejó la cruz como instrumento de muerte. Nos dejó la cruz. El Señor Jesucristo deja la cruz como instrumento de muerte. Mateo 16, otra vez al versículo que estamos analizando, versículo 24. Las últimas palabras: tome su cruz. El Señor ofrece la cruz como un instrumento de muerte. La pregunta es: ¿cuántos ya estamos en la cruz? ¿En serio tu alma ya está en la cruz? Ya estaremos en la cruz. Y yo meditaba en esto. Solamente mi alma estando en la cruz es que verdaderamente yo me puedo contener y yo puedo estar unido a Cristo y permanecer en Cristo y sujeto a Cristo. Solamente en la cruz. En el momento que yo me baje de la cruz, me hago maligno. ¿Cuántas veces hasta por chistes, si yo me bajo de la cruz tantito, pues no te bajes? Ay, si yo me pudiera bajar tantito de la cruz, no te bajes. No debes de bajarte. El lugar temporal de tu alma aquí en la tierra es la cruz. El lugar eterno de tu alma será con Dios allá en gloria. Pero el lugar de ahora, el lugar que le corresponde a tu alma ahora en el presente con Cristo, es la cruz. Pero no hemos entendido esto. Por eso Cristo deja la cruz como instrumento de muerte para ti y para mí, para todos. Por eso dijo: tome su cruz. Así que el compromiso con Cristo es llevar la cruz como una experiencia personal. Cada creyente tiene una cruz que llevar. Cada creyente tiene que llevar su propia cruz. Usted no puede llevar mi cruz, ni tampoco yo puedo llevar su cruz. La cruz en cada creyente tiene que ser una experiencia almática. Ahí sí, todo lo que tenga que ver con el alma, ahí en la cruz. Lo que desea pecaminosamente el alma, en la cruz. Lo que anhela pecaminosamente el alma, en la cruz. Los pensamientos malignos, en la cruz. Las acciones malignas, en la cruz. Los sentires malignos, en la cruz. Todo en la cruz. Esa es la verdad de las palabras del Señor. En Cristo todos tenemos que llevar una cruz. Los pastores tenemos que llevar una cruz. Cada creyente tiene que llevar una cruz. Y todo es como un asunto personal. Y además es la condición, escuche, es la condición para ser un verdadero discípulo de Cristo. Es inevitable la cruz, mi hermano, la cruz es inevitable, no se puede evitar. Evitarlo sería maligno, sería diabólico, sería satánico, sería hacerle caso al diablo a través de Pedro. Nunca te suceda. Sería hacerle caso al diablo.
Entonces la cruz es un compromiso con la muerte de Cristo. La cruz es vivir unido en la muerte de Cristo. La cruz es estar ligado a Cristo en su muerte. El día que usted se oponga a morir en la cruz de Cristo, y toda vez que usted resista a negarse a sí mismo, ese día Satanás estará operando dentro de usted, así como estaba dentro de Pedro. Ese día usted comenzará a vivir fuera de la voluntad de Dios para su vida en relación a su caminar en Cristo. Porque el Señor dijo: toma su cruz y sígueme. Tome su cruz. Que estas palabras, tome su cruz y sígame, significa seguir a Cristo crucificado, ir con Cristo en un camino crucificado. La realidad de la vida con Cristo entonces es vivir en la cruz de Cristo siempre. Tener el alma siempre en la experiencia de la cruz. Tiene que ser una experiencia continua de toda la vida en nosotros los creyentes. Porque solamente permaneciendo en la cruz de Cristo, hermanos, que es una necesidad para el alma podrá estar sujeta a Cristo. Cuando el alma no vive la experiencia de la cruz, esa alma se torna peligrosamente, muy maligna. Escuche y aprenda. El día que te bajes de la cruz, ese día te volverás terriblemente pecaminoso, terriblemente maligno. El día que te bajes de la cruz. Ahora, ¿por qué tanto la muerte del alma en la cruz? Y alguno quizá estará pensando: ¿en serio? ¿El alma tiene que morir en la cruz? Sí. Te voy a dar unos textos bíblicos como fundamento de por qué el alma tiene que morir en la cruz. Vámonos por favor, Colosenses 3:5. Hay cosas del alma que tienen que morir. Muchas cosas de tu alma que tienen que morir. Por eso hay una cruz. Por eso se te dejó una cruz. Por eso se me dejó una cruz. Mira todo lo pecaminoso del alma que tiene que morir. Colosenses 3:5. ¿Y dónde tiene que morir? Mire lo que dice: haced morir. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Este es el problema interno del alma. Eso tiene que morir en la cruz. Fornicación. Pregunto: ¿habrá fornicación todavía en los creyentes? Muchos casos dentro de las iglesias. Muchos casos. Impureza. Pasiones desordenadas. ¿Habrá pasiones desordenadas en los matrimonios de la iglesia? El marido queriendo agarrar a la mujer en la intimidad como si fuera una prostituta. Son asuntos del alma que están todavía operando pecaminosamente en nosotros. Son cosas serias. ¿Malos deseos habrá entre nosotros? Muchos. Pero solamente cuando nuestra alma está clavada en la cruz es que esos deseos ya no pueden dominarnos, ni materializarse como acciones pecaminosas. Y lo que me llama la atención después de deseos, avaricia, es la idolatría. Dice: malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Hasta dónde llega ese problema del alma? Y es que el alma tiende a idolatrar todo, mi hermano. E idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu alma. Eso es idolatría.
Y el alma es especialista en reemplazar a Dios por cualquier cosa. Por cualquier cosa es especialista el alma. Por el trabajo, por la familia, por los deportes, por el dinero, por la novia, por el negocio, por los partidos. Tantas cosas. Ese es el problema real del alma. Y todas estas cosas pecaminosas del alma tienen que matarse en la cruz de Cristo. Todo esto maligno del alma ahí tiene que morir en la cruz. Cuando nos negamos a lo pecaminoso de nuestra alma, entonces eso empieza a morir dentro de nosotros. Otro texto, Gálatas 5:24. El instrumento de muerte para todo lo pecaminoso del alma es la cruz. Gálatas 5:24 lo dice clarito. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Y dónde opera la carne? A ver, para los entendidos que tienen discernimiento, ¿dónde opera la carne en nosotros? En el alma. En el alma. Por eso el alma tiene que ir a la cruz, para que en la cruz le extirpen la naturaleza diabólica maligna que se llama carne. Es ahí en la cruz donde el alma tiene que ser filtrada, purificada. La cruz es como un filtro para arrancar, para matar, destruir, hermanos, darle muerte a todo lo maligno que está operando dentro de nosotros. Por eso es indispensable, necesario que tengamos la capacidad de empezar a negarnos a nosotros mismos. Porque si no nos negamos a nosotros mismos, nos estamos renunciando, estamos resistiendo, estamos estorbando que Dios trabaje, perfeccione, santifique, limpie nuestra alma, estirpe nuestra alma, arranque de nuestra alma todas las pasiones pecaminosas, todos los deseos pecaminosos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y de esta experiencia de muerte, de lo pecaminoso del alma en la cruz de Cristo, era lo que Pablo estaba hablando en Gálatas 2:20. Un texto muy popular, pero poco comprendido espiritualmente. Gálatas 2:20. ¿Cuántos creyentes se llenan la boca diciendo, con Cristo esté realmente crucificado? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No tienen la capacidad ni para negarse las 3 comidas de un día para ayunar y piensan que están en la cruz de Cristo. No tienen ni la capacidad para renunciar las primeras horas de la noche para quedarse a las 12, a la 1 de la mañana orando y piensan que están en la cruz de Cristo. No hemos entendido con discernimiento. Si hay algo que me gusta a mí predicar, es predicar con discernimiento para edificar el espíritu. Aquí les estoy ministrando al espíritu, aquí le estoy dando una garrotiza al alma, hermanos, porque muchas veces están esos predicadores que solamente ministran el alma y ministran el alma, le hablan bonito al alma, le llenan la boca de dulce, la boca del alma, hermanos. No, la palabra es para entenderla espiritualmente y que la palabra entre al espíritu. ¿Para qué? Para que el espíritu se haga fuerte. Entonces un espíritu humano, estoy hablando del espíritu humano fortalecido por la palabra, entonces con autoridad va a agarrar el alma, le va a decir, alma, sujétate a la voluntad del Espíritu Santo. Gálatas 2:20. ¿De qué estaba hablando Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y mire lo que dice Pablo: ya no vivo yo, el yo es el alma. Mire lo que estaba diciendo Pablo: con Cristo estoy crucificado, no físicamente, almáticamente. Pablo estaba hablando de la experiencia de que su alma estaba en la cruz de Cristo. Por eso dijo: ya no vivo yo, el yo pecaminoso, el yo maligno, el yo interno, lo que entendemos como alma, lo que entendemos como psique, el yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo como humano, en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo estaba hablando de la experiencia de muerte del alma en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi alma está muerta. Ya no vivo yo. Ya mi yo no está vivo. Ya mi yo humano está clavado. Quiero terminar con Romanos 6:6. Romanos 6:6. Ya terminamos. Miren, muchos no saben esto, pero a Dios le interesa que lo sepamos. Mira cómo comienza diciendo Dios. Romanos 6:6. Sabiendo esto, pero no todos lo saben. ¿Cuánta gente diciendo: no, los hijos de Dios no deben de sufrir? En serio, yo he escuchado pastores diciendo eso. Ya no tenemos por qué sufrir. Cristo ya sufrió todo por nosotros. Por eso llevan una vida libertina, una vida mundana, una vida carnal. No se abstienen de nada. Le meten a todo. Se enredan en todo, se hunden en todo, practican todo. Total, están en la gracia, y a lo que en la gracia es libertad, lo convierten en libertino. Mira lo que dice el Señor: sabiendo esto que vuestro viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? El yo pecaminoso, el alma, el viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea. Y no está hablando del cuerpo físico, ahí está hablando del cuerpo del pecado. O sea que el pecado es una realidad tan maligna en nosotros que agarra forma internamente de nosotros. Miren que a veces yo me visualizo estas realidades espirituales. Si la naturaleza pecaminosa Dios nos la sacara literalmente como la tenemos, sacaría una silueta exactamente de nosotros, de adentro de nosotros. Una silueta oscura, como la sombra. Eso es el cuerpo del pecado. Y ese cuerpo pecaminoso es destruido cuando el alma va a la cruz de Cristo. ¿Con qué propósito? De que no sirvamos más al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8. Y si morimos con Cristo en la cruz, debe de entenderse en la cruz, creemos también que viviremos con. Mire cuál es la condición para vivir con Cristo. ¿Cuál? Morir. En el contexto del texto anterior dijo el Señor unas palabras: el que quiera salvar su vida la perderá, mas al que la perdiere por causa de mí. ¿Y sabe cuál es la palabra original para vida? Psique. Está hablando de la vida del alma. Psique, la vida almática. Hermanos, póngase en pie en esta hora de la tarde. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma?